Vamos a profundizar en este tema con la detección de este brote de gripe aviar en la región de Valparaíso, en Nogales particularmente. Desde el SAC han dicho que la situación está controlada, pero de todas maneras queremos saber qué es lo que ha ocurrido y de qué se trata todo esto con Susan Bueno, investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo estás, Susan? Bien, muchas gracias. Gracias Buenos por días. venir. Buen día. Sí. Bueno, se detecta esto hace 2 semanas en una planta de engorda de pavos. Correcto. No es primera vez que ocurre. La medida que se tomó, bueno, es inmediatamente sacrificar aves, bastante. Exacto. 65.000 pavos que fueron enterrados ahí mismo. ¿Y con eso se da por superada la crisis? Sí, ocurre que justamente este tipo de enfermedades que son causadas por un virus, que es un virus influenza, que es, digamos, de la misma familia de los que infectan al humano, pero que es específico de aves, que eso es muy importante dejarlo en claro, de que este virus es un virus que se puede encontrar en diferentes animales, diferentes seres vivos, incluyendo aves, incluso aves migratorias, aves salvajes, y que son principalmente las que pueden estar transmitiendo estos virus desde el medio ambiente hacia estas plantas productoras. Y estos virus son específicos de aves. Solo de aves. Solo de aves. No hay posibilidad de contagio a humanos. No, porque los virus influenza de humanos son específicos de humanos y ellos están, claro, ellos están adaptados para infectar al humano y los que están, digamos, presentes en aves son específicos de ave y causan la enfermedad en ellos. Ahora, hay algunos casos en los cuales se han generado cepas nuevas de estos virus, pero necesitan digamos, un vector que se denomina intermedio, en donde puede combinar una cepa aviar con una cepa humana y generar una nueva cepa, pero esos son casos que han pasado, que se han reportado algunas epidemias que son bastante importantes, pero que no son lo más frecuente. Lo más frecuente es que los virus que infectan a las aves son específicos de las aves y de los humanos específicos de los humanos. Como pasó en algún momento, no hace mucho tiempo, con estos H1N1, Correcto. ¿verdad? Que partieron en especie animal y mutaron y generaron contagio a personas. Correcto. En este caso no. En este caso es un virus que se ha detectado que es específico de las aves y que, por supuesto, es muy contagioso entre las aves y, por lo tanto, las plantas de producción de animales, tanto de aves también como porcinos, tienen que tener estas medidas en las cuales están permanentemente monitoreando la presencia de este virus. Y cuando se inicia o se detecta este virus, hay que eliminar, que es la forma más efectiva de poder eliminar o prevenir un brote mayor que se puede empezar a, digamos, a diseminar hacia no solamente el tipo de animales, de ave en este caso que se encontró, que eso eran los pavos pequeños de engorda, sino que a todo el plantel. Claro, acá el grave riesgo es en términos productivos. Por supuesto. O sea, es el impacto a la industria avícola, y no solamente avícola, también pone en alerta otro tipo de producción animal, porque normalmente estas compañías producen también crianzas de cerdos, ¿no? y otros animales también. Claro. ¿Puede haber ahí algún grado de contagio o solamente aves? Principalmente ave. En este caso es ave y yo creo que justamente el mayor impacto que puede tener para nuestro país es de los procesos productivos y de exportación, como se estaba viendo en la nota. Porque estamos viendo que son 3 los países, no solamente Perú, Exacto. También es Argentina y también Hong Kong. Exacto. Ellos 3 prohibieron la entrada de todos los productos avícolas. Estamos hablando de pollos, pavos, huevos y todos esos productos, ¿no? Exacto. Actualmente lo que, de acuerdo a lo que entiendo, en el caso de Perú y Argentina son todos los productos, pero en Hong Kong son específicamente los que estaban producidos en esa planta. Y obviamente ellos toman el resguardo porque son países que son libres de influenza aviar y por lo tanto se toman medidas que son bastante, digamos, estrictas y drásticas, justamente para prevenir este brote, equivalente a lo que ocurre en nuestro país, por ejemplo, que somos un país libre de fiebre aftosa y tenemos regulaciones. Carne bovina. Correcto, y tenemos regulaciones bastante importantes para prevenir que cualquier importación de algún producto que pueda traer estos virus pudiese contaminar y dejar de ser un país, digamos, libre de fiebre aftosa. Por lo tanto, sobre todo en esta época donde el consumo de carne, no solamente de vacuno, cerdo, también de ave, aumenta por la fecha, Correcto. No hay ningún tipo de riesgo para la población, no hay que tener alguna
digamos, medida especial de precaución? A ver, yo creo que efectivamente en esta época aumenta el consumo no solamente de carne, sino que también de productos preparados que se generan en las fondas o en otros lugares que están fuera de nuestras casas. Y si bien en el caso particular de las aves con el brote de influenza aviar no hay problema, sí tenemos riesgos en otro tipo de microorganismos que sí están adaptados a infectarnos a los humanos y que se pueden transmitir a través de los alimentos, como son, por ejemplo, bacterias, que nosotros en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica estudiamos principalmente una bacteria que se llama Salmonella, que se transmite por el agua, por los alimentos contaminados, y también otras bacterias como por ejemplo Escherichia coli, Vibrio y otros virus como norovirus, enterovirus, que se puede transmitir a través de los alimentos contaminados. Por lo tanto, en esta época es sumamente importante tener cuidado con dos aspectos. Uno es en los lugares donde comemos es muy importante mantener primero que nada la cadena de frío de los alimentos, porque los alimentos pueden venir sin microorganismos, digamos, y pueden venir inocuos para su consumo. Pero por una parte, la manipulación de las personas que pueden no ser adecuadas, no ser con guantes, no tener un lavado de manos apropiado, puede contaminar estos alimentos. Y segundo, el almacenamiento de los alimentos a temperatura ambiente. Y eso puede hacer que una cantidad muy pequeñita de microorganismos que normalmente no nos enfermaría empiecen a crecer en este alimento que está a temperatura ambiente, las temperaturas están empezando a subir y por lo tanto nos podemos contagiar por el alimento que está básicamente contaminado por un problema de preparación. Vamos a cambiar el foco entonces. Vamos a dejar el tema del problema de la gripe aviar como un hecho ya controlado, ya lo tenemos cerrado. Vamos a pasar entonces al tema de las precauciones con el manejo de las carnes en esta fecha y de los alimentos. Por supuesto. Vamos al tema de la cadena de frío. Me parece que es súper relevante porque yo creo que todos en nuestras casas tenemos dudas. A ver, hoy día tenemos un alto nivel de importación de carne. No solamente tenemos la carne argentina, sino que tenemos productos de Estados Unidos, australiano, que a veces, claro, es carne bastante sabrosa, es una buena chance, a veces está en oferta, pero esos productos vienen congelados. Correcto. Ya. Ese producto viene congelado desde Australia, desde Estados Unidos. Llega acá, uno supone, porque todo esto también tiene mucho de acto de fe, que eso se respeta en las cadenas de frío de los grandes proveedores. Cuando yo compro esa carne, la mantengo en mi congelador, ¿cuánto dura esa carne sin generar un riesgo? A ver, si una carne se mantiene permanentemente, por ejemplo, desde que se produce, se congela, en cadena de frío, lo que estamos hablando por lo menos menos 20 grados Celsius, y se mantiene en este proceso, esa carne debería tener una duración de entre 6 a 9 meses. O sea, tenemos un tiempo bastante importante en la cual, desde que se congela hasta que la podemos consumir. Eso sí o sí siempre se ha mantenido congeladísima. Siempre que se ha mantenido congelado y no ha pasado por procesos de aumentos de temperatura y volver a congelar. Ok, ese es un caso. Luego, la carne que tú compras en el supermercado que está en el mostrador, que no está congelada, que está, por ejemplo, al vacío o está en una empaquetada, ¿verdad?, con papel film. Esa carne estuvo congelada, ya no está congelada, la tengo que consumir de inmediato. ¿No la puedo congelar? Eventualmente uno la puede congelar, pero ahí tiene que tener una salvedad bastante importante. Ocurre que cuando estas carnes, por ejemplo, se congelan y se descongelan, hay microorganismos que están controlados, pero pensemos en el caso de que efectivamente esta carne está con microorganismos que podrían causarnos enfermedad. En el proceso de descongelado se puede producir un aumento de la cantidad de estos microorganismos que cuando las volvemos a congelar, los microorganismos pueden una parte morir, pero también pueden quedar latentes. Ahora, entonces, esto significa que esta carne puede tener una carga mayor de microorganismos que, si se suma a que la consumimos mal preparada, me refiero a que no se cocinó apropiadamente o la comemos cruda, o mucho más, digamos, común que nos puede pasar, es que ponemos la carne, la sacamos de su envoltorio, la ponemos cerca de verduras que se consumen crudas y ya se produce una contaminación. Es ahí donde está el riesgo. ¿Con qué nos podemos contagiar? Porque eso es súper habitual. Exacto. Hay varias bacterias que uno puede contagiarse a través de la carne. Una importante es Salmonella, la otra es Escherichia coli, que son bacterias que causan diarrea en el humano y que causan una gastroenteritis muy importante. Por ejemplo, otro tipo de alimentos que también hay que tener cuidado es con los huevos. Los huevos también tienen un tipo de salmonela que, está más adaptada para crecer en ave y contaminar los huevos. Nuevamente, si nosotros tenemos un huevo que está a temperatura ambiente y hace calor, la bacteria puede crecer
puede aumentar su cantidad, y si después este huevo lo comemos crudo o hacemos mayonesa y más encima lo dejamos a temperatura ambiente por un buen rato antes de consumirlo, tenemos un riesgo muy importante. Ya, la salmonela es bien, digamos, agresiva. Bastante agresiva, genera cuadros de gastroenteritis muy importantes. Una gastroenteritis insoportable, o sea, te hace caer al hospital, a la clínica, Exacto. al servicio de urgencia. Y justamente en estos días que son días, digamos, de fiesta o de celebración y que de vacaciones, realmente es muy desagradable pasar estos días en un servicio de urgencia con suero o sobre todo para personas, niños pequeños. De los huevos que los consumimos tanto, que fantástico alimento, dicho sea de paso, muy, muy deseable comerlo. Muy nutritivo. Tú decías que la temperatura ambiente es muy importante. Cuando hay más temperatura y tenemos los huevos, qué sé yo, en la cocina, hay mayor posibilidad de que la salmonela se active más. Por supuesto, que crezca más. Entonces, ¿conviene guardarlos en el refrigerador? Absolutamente. Ya. Ese es un muy buen consejo. No conviene lavarlos. ¿Por qué razón? Porque el huevo tiene una capa protectora que le permite hacer un intercambio de oxígeno, pero tiene una capa protectora justamente para los microorganismos. O sea, ¿vale más la pena el huevo, incluso el de campo que viene con plumitas, con suciedad, dejarlo tal cual? Dejarlo en el refrigerador y consumirlo. Por último, en una bolsa sellada, si está como con red, pero es mejor guardarlo así, no lavarlos. No lavarlos, guardarlos, pero lo más importante, yo creo la recomendación más importante es guardarlos en nuestra casa en el refrigerador y no consumirlos crudos. Ya, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. ¿Siempre la mayonesa casera, aunque la hagas en tu casa, es riesgosa? Puede ser riesgosa a no ser de que ésta se consuma inmediatamente y que sean de huevos que se han mantenido refrigerados y que sepamos que sean de productores en los cuales chequean permanentemente la presencia de este tipo de microorganismos. Este tipo de bacterias, por ejemplo, en general la salmonela, hay otras que son un poquito más agresivas, pero la salmonela, si uno la consume una bacteria, eso no significa que nos va a generar inmediatamente un cuadro infeccioso grave, pero sí cuando consumimos esta bacteria en altas cantidades. Y cuando las consumimos en altas cantidades es cuando justamente dejamos a los alimentos preparados, por ejemplo, a temperatura ambiente, con una temperatura alta, y esto favorece que estos microorganismos aumenten su número, y entonces en vez nosotros de comernos una, nos comemos 10 millones, 100 millones. Y eso nos puede causar la enfermedad. Ya, o sea, particularmente el riesgo mayor o el mayor ojo hay que tenerlo el consumo en exterior, o sea, cuando uno compra, al ir a una fiesta, qué sé yo, al aire libre, y qué sé yo, ahí hay que tener más cuidado. Pero es típico en matrimonios, en fiestas de despedida, en grandes banquetes, digamos, cuando se mantiene por mucho tiempo, sobre todo en el verano, con altas temperaturas. En las fondas sí se pueden producir, pero por una parte tenemos que en septiembre no hay tanto calor como, por ejemplo, en diciembre, en enero. Ya, cuando el riesgo menor. El riesgo un poco menor, pero sí tenemos riesgo con la manipulación de alimentos. Ahí es muy importante que los locales en donde se produzca el alimento preparado se mantenga algunas medidas precautorias como el uso de guantes, cambiándolos permanentemente, el lavado de manos del personal cada vez que va al baño, el uso de mascarilla, porque hay algunos microorganismos que también se pueden transmitir por el aire y pueden contaminar algunos alimentos, y mascarillas que cubren toda la cavidad respiratoria, tanto la nariz como la boca. Muchas veces las personas se la ponen solamente en la boca, entonces... Por la nariz igual siguen contaminando. Igual se puede seguir contaminando. Ahora, esas son las medidas para la persona que está manipulando alimentos. Pero, ¿qué pasa con los utensilios? Y aquí lo extiendo no solamente para los fonderos, para la gente que trabaja en las cocinas, cocinerías, en fin, sino que también en nuestras casas. Ayer hablábamos de un tema nada que ver, el TOC. ¿Ya? Hay que ser un poco TOC con las medidas de seguridad, por ejemplo, en nuestras cocinas. ¿Qué pasa con las tablas de cortar? Con algunas, justamente. Te pregunto, parece que este es un foco tremendo de problemas, porque la tabla tú la usas muchas veces para la tabla regalona. Exacto. Para cortar la carne, para picar el pollo, después una enjuagadita y haces el cilantro, eso está mal. Claro, ahí es sumamente importante conocer cómo los microorganismos se transmiten y conocer también que los microorganismos se mantienen en el medio ambiente, por ejemplo, en lugares como por ejemplo nuestra esponja de cocina, en las tablas. Generalmente los cuchillos y los utensilios los estamos lavando permanentemente y el detergente ya es una buena medida para reducir la cantidad de microorganismos. Pero ¿qué pasa con la tabla? Que en esta época lo utilizamos mucho. Cuando cortamos la carne y quedan restos de carne, pueden quedar restos de microorganismos. Pero las carnes las consumimos generalmente cocidas, ¿verdad?
Pero lo que queda en la tabla, eso va a estar, no va a tener un proceso de eliminación de microorganismos. Y si utilizamos, por ejemplo, la misma tabla para cortar verduras que las consumimos crudas, eso puede tener un problema. Por lo vale la tanto, pena, porque son tan baratas hoy día muchas exacto. cosas, tener distintas. Idealmente la carne distinguirla. para la carne, una para la verdura. Exacto. Una la puede distinguir con colores. ¿Es mejor que la la tradicional tabla de madera roja. o la de plástico? En general, yo recomendaría, si es posible, para las carnes, que sean idealmente algunas tablas que algunas son de vidrio incluso, porque esto no permite dejar ranura cuando uno corta, y en esa ranura muchas veces queda y es muy difícil Por mucho que la sacarla. laves. Por mucho que uno la lave, a no ser que uno ya definitivamente la desinfecte con un desinfectante. Y la tabla, y para las verduras, tabla de madera no es ningún problema. No es ningún problema. El cloro parece que es un buen amigo, ¿eh? Es un buen amigo desde el punto de vista en diluciones muy bajas. Y lo más importante es el lavado, por supuesto, de las verduras con una cantidad muy pequeña se puede hacer de cloro, y hay otros desinfectantes que también que no especiales que son especiales para verduras. Ahora, cantidades también altas de cloro pueden traer problemas, por lo tanto, uno tampoco puede ¿Cuál es la exagerar. medida? En general se utiliza... Estamos hablando para desinfectar la tabla, los utensilios de cocina. Exactamente. Generalmente es, digamos, una cantidad bastante pequeña, yo diría como menos de la mitad de una cucharadita de té, más o menos, por lo menos en 1 litro de agua. Hay que diluirlo muy poquito. En general, o sea, son gotitas. Si tú quieres en tu lavaplato, hablando también de ser respetuoso del medio ambiente, usar menos agua, preparar una lavaza, ¿cierto? Exacto. Es mucho más eficiente que tener la llave abierta todo el rato. En un tiesto de plástico, ¿no? Si tú le echas unas 3 gotas de cloro, correcto, está perfecto. Mínimo, está perfecto. Se deja unos 5 minutos para que se permita actuar, y después hay que enjuagarlo bastante, porque justamente también el cloro tiene efectos para la salud del humano, claro. pero en esa dosis dosis nos ayuda porque nos previene la contaminación con microorganismos. Y por suerte en nuestro país ahora actualmente tenemos un sistema de sanitización de agua que ha permitido justamente reducir en mucho la cantidad o el número de casos de diarreas causadas por alimentos, pero todavía están, o sea, todavía no la hemos eliminado 100%, no están erradicadas. Si bien los alimentos tienen su regulación de no ser regadas con aguas de regadío, por ejemplo, o aguas servidas, tienen que ser con aguas limpias, de todas maneras hay que tener los cuidados apropiados, sobre todo en los meses de calor, en donde los microorganismos pueden crecer con mayor, digamos, intensidad. Lo último, Susan, ya se nos va el tiempo. Hay hartas preguntas que pueden ser muy simples, pero no menos importantes para pasarlo bien. Pues, por supuesto. No echar a perder ningún almuerzo. Correcto. O comida. El punto de cocción de las carnes. Perfecto. Hay gente que le gusta la carne casi ladrando, como se dice. Exacto. La carne más cruda, a punto, 3/4, inglesa, cocida, seca. Exacto. ¿Hay diferencia en términos de riesgo? Por supuesto, las carnes que tienen menor cantidad de cocción vamos a arriesgarnos a consumir microorganismos que no se pueden eliminar. En general, las carnes se recomienda consumirlas cuando el punto interno digamos, de temperatura interna haya alcanzado, en el caso de las carnes rojas, los 73 grados. Y en el caso del pollo y cerdo se haya alcanzado una temperatura mayor, que es aproximadamente cerca de 80 grados. Y en este caso esto nos asegura que los microorganismos que pudiesen traer esas carnes se eliminan. Ahora, obviamente hay personas que por diferentes gustos les gustan las carnes un poco menos cocidas. Ahí obviamente hay un riesgo mayor, pero si uno consume alimentos que efectivamente vengan de productores que certifiquen, que hagan, por ejemplo, lo que pasó en el caso de la gripe aviar que estábamos hablando anteriormente, que están haciendo permanentemente chequeos de que sus carnes están libres o por lo menos una cantidad reducida de este tipo de microorganismos, deberíamos tener comer más tranquilidad. Más tranquilidad, pero de todas maneras es un riesgo. Susan Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias por toda la información y los consejos. Buenos días, que tengan buena jornada.